en gran parte de nuestra juventud espera qué soluciones nos van a dar. Nuestros padres no esperaban que nadie les solucionara ningún problema, ni el del empleo, ni el de la vivienda. China se impondrá a nivel mundial y dice que la clave es la educación de los jóvenes. El comunismo era una amenaza de extensión a toda Europa occidental. Italia estuvo en un tris, incluso Francia, pero sobre todo Italia, en un tris de pasar al otro lado. Y la Unión Europea veían un espacio de integración y de reforzamiento de esa alternativa que fue inmensamente exitosa. Ningún país del oeste se quería ir al este, todos los del este se querían venir al oeste. Y eso lo mantienen porque ellos están aspirando o a absorber Ucrania o a que Ucrania se desmilitarice y sea territorio libre. Si Europa pensamos que es algo que debemos mantener, también debemos asumir que la tenemos que defender. Pero los acuerdos con Junts nos colocan en un escenario que tensiona las costuras de nuestra Constitución. No me parece un gran negocio importar personas con nivel de cualificación X y exportar personas con otro nivel de cualificación mucho más elevado. ¿Por qué crees que los pensionistas son el único grupo poblacional que ha aumentado su poder adquisitivo desde 2008, desde la crisis? El único. ¿Ves esto sostenible a largo plazo? España tiene, yo creo que el sistema más igualitario y más social del mundo de pensiones. ¿Pero es sostenible? Eso es otra pregunta. ¿Considerarías cambiar a un sistema de capitalización privada obligatorio, como por ejemplo Hong Kong o Australia, o a uno mixto? Dime lo mejor y lo peor de los siguientes partidos. Empezamos. PSOE. Siempre defendí del PSOE la libertad interior de que gozaba y su versatilidad ante la sociedad. ¿Y lo peor? No lo pienso. El otro día hemos tenido la oportunidad de charlar con Sánchez Bugallo en el Senado de España, exalcalde de Santiago de Compostela y actualmente senador del Partido Socialista Obrero Español. Hemos hablado de inmigración, hemos hablado de la Unión Europea, hemos hablado sobre vivienda, sobre pensiones, ha dado su opinión sobre diversos grupos políticos. Me habría gustado darle más caña, sobre todo en el tema de la vivienda, pero creo que ha salido una charla muy amena que vais a disfrutar casi tanto como yo grabándola. Os dejo con el vídeo. Y quería primero empezar la entrevista tocando un poquillo más temas personales. Bueno, ¿Qué es lo que más te gusta de Galicia y qué es lo que menos? a mí lo que más me gusta de Galicia es todo. El clima, el paisaje, la gente. Te recuerdo la que vives en comida. Santiago, ¿eh? Exactamente. ¿Y Es te una gusta el ciudad- clima de Santiago? Perfecto. Y es una ciudad maravillosa. Yo estoy infinitamente feliz en Santiago y infinitamente agobiado en Madrid, que afortunadamente solamente estoy 2 o 3 días a la semana en Madrid Como senador. como senador, pero son normalmente martes, miércoles, a veces jueves, a veces lunes, pero lo que más agradezco de mi visita a Madrid es volver a Santiago. ¿Y qué es lo que menos te gusta de Galicia? Bueno, de Galicia a veces somos un poquitín envidiosillos, a veces también tenemos nuestros defectillos. Pero yo diría que a mí de Galicia me gusta todo. Es que incluso el clima que muchos critican, a mí se me dan a elegir entre el clima de Galicia con 200 días de lluvia y el de Málaga con 300 días de sol. Sin dudarlo, elijo Galicia. Bueno, yo creo que me iría a Málaga, a la playita. A mí la lluvia personalmente no me gusta mucho. Eso una semana y es agotador. Pero bueno, aquí en Madrid últimamente, Bueno, este marzo llovió mucho, ¿eh? estuvieron un mes que llovió y todo el día quejándose, no sabían conducir. En fin, yo creo que tuvieron mucha suerte que les lloviera un mes. Gracias a eso se recuperaron los embalses, no hay problemas de agua. Yo creo que fue muy sano y muy bueno para el país que lloviera. Nosotros, afortunadamente, lo que tenemos, nuestro paisaje, incluso nuestro carácter, sin nuestro clima sería distinto. Seguramente. Me acuerdo yo una vez
veníamos haciendo una mudanza aquí en Madrid y nos cogió justo el día que llovió muchísimo en septiembre del año pasado, que lanzaron el mensaje en el móvil, no llovió nada. O sea, comparado con Santiago, un día de tormenta normal. ¿Y qué es lo que más te gusta de España? La diversidad es una cosa que me parece fantástica, de que todos los puntos de España son maravillosos, tienen cosas extraordinarias. Vas a Valencia, la ciudad es preciosa, el clima para estar una semana o 15 días también es maravilloso. Pero para vivir el clima no. Para mí no es. El arroz, cómo lo preparan, qué maravilla, ¿verdad? Cómo preparan los arroces en Valencia, me parece maravilloso. Vas a Andalucía, la alegría, es verdad que Andalucía en el verano para mí es demasiado fuerte, pero bueno, en primavera lo llevo bien y en otoño también lo puedo llevar bien. La alegría de la gente, lo bonitas, lo preciosas, lo variadas que son las ciudades. Ves que toda España es así, tú vas al País Vasco, a Navarra, vas a Asturias, vas a Cataluña, vas incluso a Aragón, que dices, bueno, tiene un carácter bastante durillo. Ahora, la comida está fantástica, el Pirineo de Huesca es absolutamente extraordinario y el patrimonio que hay en todo Aragón es que es una maravilla. Y Extremadura, que es la gran desconocida, es que es una maravilla Extremadura. Quiero decir, y Castilla también, quiero decir que la variedad y la inmensa calidad que hay en todas las partes de España, yo creo que poquísimos países del mundo pueden tener algo de esa valía como tenemos nosotros. Y las islas igualmente también. Sí, yo la verdad es que junto con Italia, creo que España es uno de los países más completos, más diversos y más bonitos para conocer. Efectivamente, tenemos muchas cosas en común con Italia. Italia, desde los Alpes hasta Sicilia, ya me dirás tú qué cantidad de paisajes, de cambios, de carácter de las personas, qué ciudades maravillosas. Es decir, Italia, todas las ciudades son maravillosas. A ver, Roma, si estuviera un poco más limpia, sería como Santiago prácticamente. Bueno, eso es hablar muy bien de Santiago también, ¿eh? Bueno, sí, un poco exagerado. Es un poco más antigua, Roma. Es un poco exagerado. Es decir, bueno, la catedral es muy bonita. Que me vine arriba, pero bueno, Roma es una ciudad extraordinaria, fantástica, pero Nápoles también lo es. Es decir, Nápoles es una ciudad con un patrimonio, pero espectacular, espectacular. Sí, sí, sí. Yo creo que España e Italia son países muy completos y con España y Portugal, casi todos los países que formamos parte del antiguo Imperio Romano, por alguna razón tenemos un patrimonio absolutamente espectacular. En otros países de Europa tienen un patrimonio también muy importante, pero no es el nuestro. ¿Y qué es lo que menos te gusta de España? Nuestra enorme facilidad para buscar un problema donde no lo hay. Nuestra enorme facilidad para un tema sencillo, convertirlo en imposible. Incluso nuestra enorme facilidad para no ponernos de acuerdo ni siquiera en lo que estamos de acuerdo. Es decir, una capacidad de discusión de todo, de confrontar por todo, que a mí a veces me deprime un poco. Es decir, los españoles tenemos una enorme capacidad de resolver situaciones casi imposibles, dificilísimas, y en cambio de empantanarnos en temas que son de 2 más 2, 4. Está claro que la fama que tienes de ser una persona súper dialogante y súper buscando siempre la resolución de los conflictos y un buen negociador, ha quedado demostrado ahora. Bueno, no lo sé, pero por ejemplo a mí me agobia el tema que tenemos con la política de defensa. El Partido Popular y el Partido Socialista básicamente estamos de acuerdo. Sí. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en lo que estamos de acuerdo? Yo estoy aquí y asisto todos los días a los debates y salgo del debate y a veces digo, es que no me lo puedo creer.
Es decir, no nos ponemos de acuerdo en lo que estamos de acuerdo. Y que yo creo que sería una lección extraordinaria para toda Europa y para nosotros mismos. Y también un síntoma de salud democrática, Claro, que dos partidos que son gobierno y oposición, en lo que están de acuerdo, sean capaces de... Que 230 senadores, casi 240 de 260, estamos de acuerdo en una cosa. Pues todavía no hemos conseguido aprobar nada de acuerdo sobre esa cuestión en la que estamos de acuerdo. Y además no es que supuestamente, es que yo creo que estamos de acuerdo, pero hay otros intereses que no piensen que si yo pacto con el PSOE se pueda decir no sé qué, que si el PSOE pacta con el PP a no sé quién le pueda parecer mal y luego eso tenga... Volvemos un poco a tu vida. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época universitaria que es cuando te introduces en la política? Vamos a ver, era una época maravillosa en que era un descubrimiento, es decir, claro, lo dijo un día Miguel Cancio, con el que no suelo estar de acuerdo en nada, pero en esto sí, tengo un día una frase de la que seguro que él no se acuerda, pero yo sí dijo, es que claro, es que la universidad se ha degenerado. Ahora los estudiantes vienen a estudiar y a probar, no como en nuestros tiempos, que los estudiantes íbamos a cambiar el mundo y lo de aprobar y estudiar era algo que había que hacer más o menos para que no te echaran, pero... Era secundario. Era completamente secundario. Una visión idealista, ¿no? Claro, aquello fue un momento maravilloso en la que había un mundo que estaba rompiendo y había otro mundo que se atisbaba en el horizonte, que todavía no sabíamos muy bien cómo iba a ser. Sabíamos que el franquismo llegaba al final, la sociedad estaba efervescente, la juventud buscaba su propio espacio y por lo tanto se estaba abierto a multitud de ideas, de innovaciones. Estábamos convencidos de que el futuro que nos esperaba iba a ser un futuro realmente maravilloso. Justo lo contrario, lo que pasa a la sensación que tienen ahora los jóvenes. Totalmente. Yo como joven, pues la visión que tenemos ahora, sea cierta o no, es, nos va a llegar la pensión, imagínate, vamos a tener un buen futuro laboral a corto o medio plazo, cómo vamos a poder pagar la vivienda, y de hecho, bueno, esto lo vamos a tocar más adelante en la entrevista, pero primero me gustaría hacerte una pregunta concreta. ¿Por qué te metiste en política? Bueno, para mí eso fue una pasión desde muy jovencito, prácticamente desde los 14 años. Tenía una notable vocación de servicio, pero desde muy pequeñito, pues dudaba cuando tenía 11 o 12 años. Mi familia, sobre todo mi padre, era una persona muy religiosa. Yo soy de los que rezábamos un rosario diario, fuera obligatorio o no, y normalmente dos, porque nos hacían rezar uno en el colegio y otro al llegar a casa, porque mi padre no confiaba en que el del colegio fuera suficiente. Entonces, por si acaso. Dudabas que si misionero, que si militar, porque tenía familia militar y sí me tiraba mucho lo del ejército, pero ya a partir de los 14 años fue una vocación claramente orientada hacia la política. Leía mucho, entonces pues yo veía lo que estaba pasando en Francia, lo que estaba pasando en Alemania, lo que estaba pasando en otros países y veía la realidad que tenía a nuestro alrededor, que era una realidad en blanco y negro, no solo porque la televisión era en blanco y negro, sino porque era una realidad realmente en blanco y negro. Y ya al llegar a la universidad pues fue efectivamente expandirse todo eso y por lo tanto pues empezar a militar, a comprometerme con los grupos de la oposición, a trabajar para cambiar el régimen. ¿Crees que hacen falta más hombres de Estado? Bueno, yo creo que hacen falta hombres de Estado. No hay ninguno. ¿Qué entiendo por hombres de Estado? Personas que anteponen el interés general del país y el futuro del país a los intereses de la coyuntura al día a día. A mí lo que más me atormenta ahora, y enlazo con lo que tú dijiste antes, nosotros éramos una generación de grandes convicciones
grandes seguridades que luego se demostraron equivocadas en buena medida, pero que nos transmitía una imagen de seguridad y de confianza a nosotros mismos y que luego, según fueron evolucionando las cosas, las fuimos adaptando. Ahora es un tiempo de gran inseguridad, gran desconfianza, falta de principios, en el que el día a día marca todo, y eso a mí me parece sinceramente desastroso. Yo creo que un país, una ciudad, incluso una persona necesita trabajar con una perspectiva de futuro, a 5, 10, 15, 20 años, con una previsión que luego irá adaptando, cambiando, pero tiene que tener una orientación. Y esto de que cada día me levanto por la mañana y a ver por dónde sigo, me parece muy negativo. Y además, como tú dices, transmite a la gente joven una sensación de inseguridad y desconfianza que yo creo que incluso es enfermiza. No solo es negativa, es que es incluso enfermiza. Hombre, que un joven de 20 años piense en su jubilación, desde luego es que algo está fallando. Totalmente. Yo a los 20 años jamás pensaba en mi jubilación. Es más, pensaba que no llegaría vivo a mi jubilación y tampoco me preocupaba ese tema, quiero decir. Pero todos pensábamos, por ejemplo, mucho en el interés general, en qué tipo de país queremos. Queremos una democracia, queremos ser como Francia. Yo me convertí en socialdemócrata la primera vez que salí al extranjero. Fui a visitar diferentes países y cuando volví dije, es que yo no quiero ser como Yugoslavia, yo quiero que España sea como Francia, un sitio donde la gente habla libremente, un sitio donde hay librerías que puedes comprar de todo y un sitio donde la gente vota y vota a quien le da la gana y si cambia de opinión, pues vota a otro. No como España, ni como podía ser Yugoslavia, que era como España, pero en la otra versión. Aquí estaba Franco, allí estaba el mariscal Tito. Aquí la policía era policía, allí policija, las carreteras eran iguales. Los grises, pero de otro Las color. dos, sí, era todo igual. Yugoslavia era como España en versión socialista, pero igual. Y hasta la gente, en aquel momento, amable y agradable, como lo podía ser en España. Y las carreteras como las nuestras, sin pintar. Era un desastre. Era como esto. El tren le llevaba 3 horas, 10 kilómetros, igual que esto. Tú eres alcalde de una... Aparte, tu trayectoria política empezaste desde como concejal, fuiste alcalde, después fuiste diputado y ahora eres senador. Como jefe de gabinete. O como jefe de gabinete, efectivamente. Yo entré en el año 83 como jefe de gabinete de Gerardo. En realidad entré como vicesecretario general del ayuntamiento, pero rápidamente se me adscribió a la alcaldía y luego ya fui como concejal. Pero a donde quería ir yo, tú siempre has salvaguardado muchísimo lo institucional. Te tocó convivir con personas de partidos contrarios y con carácter, como era Fraga, y siempre has guardado, desde tu posición de alcalde, o esa es la imagen que hay, ¿no?, el tema institucional. ¿Cómo crees que está en estos momentos? Bueno, si estamos acertando o no estamos acertando en el respeto institucional entre las instituciones. Yo creo que hay una devaluación general en la percepción del sistema democrático y eso me parece no solo negativo, sino muy peligroso. El sistema democrático tiene instituciones, tiene reglas que deben ser respetadas. Si nosotros mismos devaluamos esas instituciones, devaluamos estas reglas y al final lo que estamos devaluando es la democracia y lo que estamos haciendo es abriéndole paso a aquellos que no creen en la democracia. Incluso esta época en la cual no hay seguridad ni confianza en nada, todo es una porquería, la democracia es una porquería. Dices, bien, como decía Churchill, la democracia es el peor de los sistemas, sacando todos los demás. Es decir, la democracia es el único sistema en el que tú lo puedes criticar y al día siguiente lo puedes volver a criticar libremente.
Y tú te levantas de tu casa y, como decía él, si alguien te llama temprano, debes pensar que es el lechero. Claro, al final, toda esta devaluación del sistema democrático, todas estas crisis de confianza de este tipo, la experiencia histórica que tenemos es que al final siempre acaba de la misma manera, que es la gente agarrándose a un clavo ardiendo, que normalmente es un peligro terrible. Esto fue lo que pasó en los años 30. Se puso en jaque todo el sistema democrático, se despreció, se devaluó y al final aparece un líder carismático que transmite confianza. Bueno, ese líder carismático acabó como acabó. No, desde luego se vio en general en todo el mundo. Empezaron a surgir, cuando ya había democracias consolidadas, dictaduras de todas las ideologías y en todas partes del mundo. Y es por lo mismo. La gente tiene miedo, la gente pierde la confianza, las personas les falta seguridad y hay un momento en que participan de ello, pero hay otro momento en que necesitan algo que les transmita confianza y seguridad, y en ese momento el riesgo que hay es que acaban agarrando al peor de todos, al que al final les quitará su libertad y sus derechos. Es terrible lo que está saliendo en las encuestas en toda Europa, sobre todo entre los jóvenes de 18 a 24 años. Es terrible la encuesta que ayer publicaba el grupo Prisa de que el mayor apoyo de la extrema derecha está en el segmento de 18 a 24 años. Pero es terrible una encuesta reciente que vi del Reino Unido, en el cual salía que creo que era en torno al 50% de los jóvenes británicos pensaban que era mucho más eficiente el sistema ruso y chino que la democracia británica. Pero ¿tú crees que desde los gobiernos, desde las instituciones europeas, ¿no? Se están haciendo bien las cosas, se está comunicando, se está transmitiendo sobre todo a la juventud? Y se está resolviendo o intentando resolver los problemas que existen, o que la población percibe. Yo creo que estamos muy superados. En general los gobiernos tienen que estar superados por las circunstancias, es decir, van un poco a remolque de los acontecimientos. Y el tema de las redes sociales y de la agilidad de la comunicación hace que los gobiernos no sean capaces de dar respuesta en tiempo real a todo lo que se plantea. Y luego hay otra segunda cuestión que a mí me parece absolutamente fundamental y que no sé cómo se puede plantear y cómo se puede gestionar, lo digo de entrada, que es la capacidad de sacrificio de la juventud. Nuestra juventud no está educada para sacrificarse, está educada para que todo esté resuelto. Es decir, en ese sentido hay una enorme diferencia probablemente entre la juventud nuestra y la juventud en otros países como China o como la propia Rusia. Es decir, en gran parte nuestra juventud espera qué soluciones nos van a dar. Nuestros padres, ya no hablo de nosotros, nuestros padres no esperaban que nadie les solucionara ningún problema, ni el del empleo, ni el de la vivienda, ni nada. Ellos sabían que ellos tenían que resolver ese problema. Y yo creo que aquí hubo un fallo en la formación, en la educación que hemos dado. Hay un libro que recomiendo a todo el mundo que se titula Las Madres Tigre, escrito por una escritora china, profesora de Harvard, donde habla de este tema y ella anticipa que China se impondrá a nivel mundial y dice que la clave es la educación de los jóvenes. Bueno, esto lo doy como una opinión, sin pretender sentar cátedra de nada, pero simplemente como un elemento de reflexión. Yo quiero hacerte un recordatorio de una anécdota que a nosotros, mucha gente la comentamos en aquel momento, hace ya muchos años. Tú eras alcalde de Santiago
y acudiste un viernes por la tarde a la Facultad de Derecho. Yo estaba en un máster, bueno, la vicepresidenta del gobierno, Yolanda, dice que es un máster, yo también digo que es un máster, entonces era un curso, era lo más parecido a un máster en aquella época, que era de urbanismo, con Teresa Carballeira, era la profesora de urbanismo, ¿sí? hizo un esfuerzo muy grande en decirle a todo el mundo de que si acudíamos a esa charla con el alcalde Bugallo, pues nos lo tendría en cuenta, entonces la sala estaba llena, ¿no? Y quedamos todos muy sorprendidos en aquel momento porque fuiste capaz un viernes a las 7 de la tarde de conectar con un auditorio de gente que lo que quería era irse a tomar unas cañas o lo que fuera, porque le hablaste de lo que ellos querían, de lo que nosotros queríamos escuchar hablar de un político que venía a hablar de urbanismo, ¿no? Entonces yo me pregunto, esa pedagogía que tiene que hacer un político, que tienen que hacer los políticos, ¿tú no crees que en estos momentos está obviada, piensan en otras cosas y no hacen esa pedagogía que hay que hacer con la gente para explicarle las cosas, porque tampoco tiene por qué saber de ellas, ¿no? Mira, yo voy a ¿Qué te ser parece? muy sincero en esto. Mira. ¿Te acuerdas de la anécdota? Sí, bueno, no me acuerdo de la anécdota, pero sí me acuerdo de Teresa Carballeira, y de ir que a me la pidió Facultad que de fuera, Derecho. y me alegra saber que os fue útil e incluso ameno. Yo una de las cuestiones que percibí en mi último mandato es una desconexión con la sociedad. ¿Por parte de los políticos? No, por parte mía también. Lo digo como autocrítica personal. Yo me encontré después de la pandemia con una sociedad distinta a la que yo había dejado y con la que yo mismo tenía muchos problemas para conectar. Por ejemplo, problemas del tenor siguiente. Siempre era relativamente sencillo decirle a las personas, bueno, tú planteas lo tuyo, mira, tenemos ahora esta prioridad, primero vamos a atender lo que es la prioridad general y luego vamos a ir por los temas más particulares. Y la gente lo entendía. Y yo a partir del año 2021 me empecé a encontrar con muchísimas reacciones de otro tipo, que era, a mí todo eso me importa un pimiento. Yo lo que quiero es lo mío. Además, expresado así, incluso con brutalidad, que tú te quedabas mirando y decías, caray, esto hace 3 años, o 4, o 10, nadie se atrevía a decir así con claridad. A mí, lo de los demás me importa un pimiento. Yo lo que quiero es que me arregles lo mío. Y en cambio, yo lo empecé a ver. Luego empecé a ver otra cosa también, que es que yo me entendía mucho mejor con los abuelos, incluso con los padres, que con los hijos y nietos. Y dije yo, bueno, está claro que llega el momento en que esto toca dejarlo, porque obviamente no le vamos a pedir la jubilación a los jóvenes. Los que nos tenemos que jubilar somos los que ya tenemos una edad. Pero, digamos, ese crecimiento del individualismo es algo que debo reconocer que después de la pandemia yo pensé que iba a funcionar justamente en sentido inverso, que la gente iba a valorar más lo que es común y compartido, y me encontré con justamente lo contrario. Yo creo que, sí. Perdón, yo creo que te encontraste justo lo contrario, porque hubo un descontento generalizado por parte y una pérdida de confianza por parte de la población en las instituciones. Pues eso desde luego también es cierto, que hubo esa pérdida de confianza, pero yo recuerdo eso, tengo la imagen de un señor que quería que le arregláramos delante de su casa una cosa. Y dije, pero mira, esto es una calle, primero tenemos que arreglar la parte de... A mí todo eso no me importa nada, yo lo que quiero es lo mío. Y dije, sí, esto... Me cuesta muchísimo llamarte senador, porque para mí siempre eres el alcalde Bugallo, pero... Puedes llamarme Pepe tranquilamente. Pero tú siempre has sido una persona muy de partido, ¿no? Sí, pero con una cuestión muy clara. Yo siempre supe que un partido político era un instrumento al servicio de la sociedad
y no un fin en sí mismo. Siempre entendí, y eso fue lo que motivó mi ruptura ideológica, porque yo vengo de otro campo, con 23 años, y con 23 años rompí drásticamente. Precisamente la mayor diferencia entre el leninismo y la socialdemocracia es que el leninismo, el partido prevalece sobre la sociedad. Y luego dentro del partido, siguiendo la evolución natural que diría el amigo Bastos, el comité central sustituye a los militantes y al final el secretario general sustituye, y si no lo entienden, depura a todo el comité central. Oligarquías. Efectivamente, al final acaba en una dictadura. Y yo siempre entendí que eso no iba conmigo, que justamente la clave de la socialdemocracia es que es un esquema mucho más flexible, mucho más amplio y abierto, pero que el partido político es una herramienta al servicio de la sociedad. Siempre fui muy de partido en la medida en que entendí que esa herramienta tenía que estar cuidada, tenía que estar engrasada y tenía que funcionar. Pero siempre pensé que sería una catástrofe y totalmente contraria a la tradición socialista que alguien pensara que la herramienta, que el instrumento es el fin y no el medio. ¿Crees que se puede estar en un gobierno sin compartir ideológicamente, bueno, no te voy a decir casi nada, pero teniendo serias diferencias ideológicas con el mismo? Puede ser. Mira, la tradición de gobiernos de coalición en toda Europa es una tradición. Europa, Alemania ahora mismo, ¿no? No, pero Alemania lleva muchos años en gobierno de coalición. Primero hubo gobiernos de coalición de cristianos, demócratas y liberales, luego de liberales y socialdemócratas, luego socialdemócratas y verdes. Es una gran tradición, pero en toda Europa, salvo los países que tienen un sistema electoral mayoritario, que son básicamente Francia y el Reino Unido, en todos los demás la tradición de gobiernos de coalición es lo que ha funcionado durante los últimos 80 años. El gobierno de coalición lo que exige es ponerse de acuerdo sobre elementos que se definen como esenciales y tratar de acotar las diferencias en los elementos secundarios. Por lo tanto, yo estoy a favor de los gobiernos de coalición siempre y cuando lo que definamos y consideremos como esencial podamos acordarlo. Si no es así, es otra cosa. ¿En qué has notado que ha cambiado la política en estos últimos años? Bueno, ha cambiado en muchísimas cosas. Primero, lo decía antes, la visión estratégica ya no la veo. Debo confesarlo, que ya no veo esa visión estratégica. Veo que es que en gran medida la política funciona en el día a día, trimestre a trimestre, semestre a semestre, pero es así. Veo, y eso contribuye a transmitir inestabilidad y falta de confianza a la sociedad. Lo segundo que veo es que esta confrontación política y esto que estamos viviendo hace que muchas veces se pierda la perspectiva de lo que es importante y se confunda con lo que es secundario. Y en tercer lugar, que falta esa visión global. Ahora mismo lo que estamos discutiendo sobre Europa es, estamos en un momento crítico, fundamental, en el cual vamos a tener la oportunidad de construir un futuro muy sólido o vamos a tener la oportunidad de perderla. También tuvimos otra, cuando el Reino Unido se fue de la Unión Europea, muchos dijimos, bueno, los ingleses han sido un factor de distorsión todos los años, ahora que desaparece ese factor de distorsión, igual podemos armonizar y avanzar en la construcción europea. Y bueno, mucho no se avanzó. Ahora tenemos otra crisis tremenda. Europa siempre hemos confiado en la paz americana, en que si algo iba mal, venía el primo de Zumosol, que era Estados Unidos, el tío Sam. Y ahora el tío Sam nos está diciendo cosas que no hay. Que, bueno, que son impresionantes.
La Unión Europea se ha creado para fastidiar a Estados Unidos. Sí. Y los aranceles, bueno, que esté China defendiendo el libre comercio internacional. Pero eso, yo ahí quiero hacer una matización. Ya no solo es ahora con esta administración, ya la administración anterior también fue famoso. ¿A nivel europeo o a nivel con Europa. La administración americana, ya a la secretaria de Estado le llamó lo del Foucault. Bueno, Joe Biden, o sea, ¿sabes? Joe Biden como senador. Los americanos siempre nos vieron también un poco. Joe Biden como senador hace 20 años dijo que Europa no era capaz de tener un centro moral y tomar sus propias decisiones, que tenían que venir de América. Claro, bueno, siempre nos han infravalorado y nos han visto como el primo tonto al que hay que enchufar. Era una constatación práctica, pero hay que tener claro lo siguiente. Sí, Estados Unidos fue el primer defensor de la creación de la Unión Europea, porque veía en la Unión Europea una alternativa al este. Al comunismo. En aquel momento el comunismo era una amenaza de extensión a toda Europa occidental. Italia estuvo en un tris, incluso Francia, pero sobre todo Italia, en un tris de pasar al otro lado. Y la Unión Europea veían un espacio de integración y de reforzamiento de esa alternativa que fue inmensamente exitosa, porque hubo paz en Europa y fue exactamente al revés. Ningún país del oeste se quería ir al este, todos los del este se querían venir al oeste, es decir, que fue un éxito total. ¿Qué problema pasa? Que a partir de 1989, con la caída del muro y del telón de acero, Estados Unidos ya empezó a ver como no tan necesario esto, y le empezó a ver, dijo, caray, es que estos económicamente compiten muy bien, y por lo tanto empezó a haber algunas dudas sobre toda esta cuestión. Es verdad que toda Europa nos fiamos mucho, cae el muro de Berlín, la Unión Soviética desaparece, dijimos, bueno, la amenaza global ha desaparecido, no es necesario que nosotros nos esforcemos por defender el proyecto común. Además, si hay algún problema, siempre tenemos al primo de Zumosol, es verdad. Nosotros ahí nos dejamos ir. Lo que pasa es que, bueno, el primo de Zumosol llega un día y dice, oye, en realidad yo prefiero ser amigo de los rusos que de los europeos, me interesa más Rusia que Europa. Y además es que Rusia en realidad no amenaza a Europa. Mentira gordísima. Rusia, como decían hace poco, Rusia no tiene ningún afán expansivo. ¿Y Georgia qué es? ¿Y Ucrania qué está pasando? ¿Y por qué sigue manteniendo la presión sobre Moldavia y sobre la república que tiene ahí montada y mantenida desde hace 30 años, completamente aislada? ¿Y qué está pasando con la presión que está manteniendo sobre la conexión de Kaliningrado en la frontera entre las repúblicas bálticas y Polonia? Hay mucha gente que no lo sabe, pero Rusia tiene un enclave dentro de la Unión Europea, que hace frontera con Polonia. Que era Alemania, era territorio alemán durante 800 años, que siguiendo el procedimiento democrático habitual ruso, que es todos los alemanes los metieron en un tren y los que no quisieron ir para el oeste los mandaron para Siberia y los repoblaron y sustituyeron por rusos, que es el sistema... Es un genocidio casi. No es un genocidio, está calificado genocidio, pero era la técnica rusa. Movieron Bielorrusia y la pusieron sobre Polonia, movieron Polonia, la pusieron sobre Alemania y una parte se la dividieron entre Polonia y Rusia y se la quedaron ellos, que es Kaliningrado. Dice, pero toda la presión que hay sobre el corredor de Suwałki, toda la presión que tienen sobre Moldavia es absolutamente brutal. Y eso lo mantienen porque ellos están aspirando o a absorber Ucrania o a que Ucrania se desmilitarice y sea territorio libre para llevar la frontera a Rumanía. Eso lo vemos todos y decimos, bueno, si Europa pensamos que es algo que debemos mantener, también debemos asumir que la tenemos que defender, porque no podemos contar con que vengan otros a defendernos a nosotros. Y yo creo que es muy importante, por ejemplo, que en política de defensa los partidos democráticos asumamos que tenemos que defender nuestro ideal de justicia, de libertad,
de economía, de libre circulación, en el fondo nuestro modelo de vida. Completamente de acuerdo. Y eso me parece fundamental, no me parece un tema baladí. Y los que están de acuerdo con nosotros en eso debe ser un tema que nos debe unir. Y los que no están de acuerdo deben saber que para la mayor parte de la sociedad eso es un tema muy, muy relevante. También te digo que yo no creo tanto en ese afán, que sí que creo que lo tiene, pero no creo que es lo que está moviendo tanto a Putin a actuar con lo de Rusia, sino más bien el miedo a tener una frontera de Estados Unidos, a tener bases por ahí, pero desde luego que es importante defender pues, el modelo europeo de democracia, de libertad, de economía, de circulación de bienes, que hablando del tema de circulación de bienes, Estados Unidos, que siempre ha sido un defensor de ese modelo, ahora parece que se lo está cargando. Claramente. Mira, yo te quería decir dos cosas. La primera con relación a Rusia. Rusia es un país de una mentalidad muy primitiva, una mentalidad territorial. Ellos entienden que se sienten seguros si aparte de tener un inmensísimo país, el mayor del mundo, quieren encima rodearse de estados tapón en todas partes, para que si algún día hipotético alguien se decide meter con nosotros, tener 1000 kilómetros por delante antes de que llegue a nuestra frontera. Y de hecho es un país que entiende que su poder es un poder territorial. Es imposible que un país de 17 millones de kilómetros cuadrados, el doble que Estados Unidos, esté robándole territorio a Georgia. Te ha robado como 20.000 kilómetros cuadrados a un país de 60.000 kilómetros cuadrados, a Georgia. Ya me dirás, a ver, realmente es el imperialismo. ¿Qué amenaza podía suponer Georgia para Rusia? Pues que la propia Ucrania, ¿qué amenaza podría representar Ucrania para Rusia? Más ahora que Estados Unidos claramente dice que no le interesa defender a Europa, que por ellos, que Europa que es su problema. Yo creo que Estados Unidos ahí se equivoca gravemente porque no tiene en cuenta un detalle sin importancia. Rusia nunca se enfrentará con China por la misma razón que Canadá nunca se enfrentará con Estados Unidos, porque tiene 9.600 kilómetros de frontera y es 10 veces más pequeño en materia de defensa y en materia de economía. Por lo tanto, Rusia nunca se enfrentará con China porque tiene 9.600 kilómetros de frontera, hay 1.400 millones de chinos y la economía china es 10 veces la economía rusa. Son 1.300 millones de personas de diferencia. No, 1.400, efectivamente. De diferencia. Y Rusia es un país que tiene la misma población que México o la misma población que la isla de Java. La isla de Java viven en 140.000 kilómetros, 140 y pico millones de personas, y en Rusia viven en 17 millones de kilómetros. Y tiene la isla de Java es Japón. No, la isla de Java es Indonesia. Y tiene todo lo que va de los Urales para allá, un territorio completamente deshabitado. Que Indonesia es el tercer país con más población del mundo, tiene 700, creo que el primero es la India, China e Indonesia. No, es Estados Unidos. Indonesia es el cuarto. O el cuarto. Estados Unidos tiene 330 millones. Y Indonesia está casi en los 300 millones. Por ahí al lado. Pero yo te quería hacer una pregunta al respecto. Voy a eso. Y luego lo segundo. Estados Unidos es un país que ha definido unas reglas de juego que nos ha impuesto a todo el planeta. En Bretton Woods, nos olvidamos de Bretton Woods. ¿Qué es Bretton Woods? Son los acuerdos económicos de finales de la Primera Guerra Mundial y posteriormente a partir de la Segunda Guerra Mundial, en el cual obliga a todo el mundo libre a que la libertad es sobre todo la libertad económica, la libertad de circulación de las mercancías antes que la libertad de circulación de las personas. Y esa regla de juego funciona hasta que un día decide que no le interesa y de repente aparece un presidente que le mete un patadón a la mesa y dice, esto se acabó. Y se inventa unas teorías disparatadas. Con relación a Europa, incluye el IVA como si fuera unas tasas de importación. Pero el IVA, se le llama al IVA arancel. Es que no es arancel, no, claro IVA, que no es un arancel. Es al consumo y tanto paga el IVA una mesa construida en Madrid como una mesa que venga de Estados Unidos. Está obsesionado con el déficit comercial.
piensa que cuando un país tiene déficit comercial con Estados Unidos le está robando, lo cual es estúpido. Es estúpido, Sencillamente estúpido. Pero él lo sabe, porque él no es un hombre tonto. Y él sabe que Estados Unidos es la primera potencia económica, es la primera potencia tecnológica. Y es un mercado muy interesante. Y es un mercado muy interesante, pero también sabe que la balanza de pagos se equilibra de diferentes maneras. Hay la de mercancías, hay la que hace referencia a los servicios, y Estados Unidos es el principal suministrador de servicios a todo el planeta, comunicaciones, internet, cultura a través de cine, a través de muchísimas cosas, y capitales. Y ahí también tiene su talón de Aquiles, porque Estados Unidos ha drenado capitales de todo el planeta. La deuda pública americana, que son como 36 o 37 billones de dólares, es decir, es un 50% más, un 60% más que el Producto Interior Bruto del país, se nutre de capitales de todo el planeta, del mundo árabe, de todas partes. No sé cuánto es ahora, pero hace pocos años entre China y Japón tenían uno el 17 y otro el 16 o algo así de la deuda. Es que parte de su talón de Aquiles es que el principal tenedor de deuda americana es China y el segundo Japón. Y parte del problema de Estados Unidos es que los mayores tenedores de dólares por miles de toneladas de billetes son China, claro, Japón, Taiwán, Corea del Sur, no, Taiwán y Corea del Sur. Claro, pero es lo que yo te quería plantear. A lo mejor para Europa sí es un momento importante porque si tú coges la población mundial, ves que la India tiene 1.500 millones, sí, que China tiene 1.500 millones, que Indonesia tiene, pues eso, 300, como ellos. Y creciendo. Entonces estamos hablando de un mundo, ¿no? Que tú estás viendo, por ejemplo, ahora cuando fue el terremoto reciente, veías que había edificios, decías, bueno, estos sean pobres, no pueden ser mucho, es decir... Pero tú ves Nigeria o tú ves partes de Sudáfrica y es completamente distinto al imaginario colectivo que tiene mucha gente sobre África. A ver, claro, Nigeria es una potencia. Claro, entonces a lo que yo iba, que Europa a lo mejor también, a lo mejor Estados Unidos se está equivocando en ser autárquico y decir, no, América primero, bueno, sí, pero hay un colectivo de gente que es importante para Europa. Bueno, no, yo estoy diciendo que sí. ¿Me entiendes? Europa es el 6% de la población mundial. Claro. Hemos ido perdiendo peso relativo drásticamente. Y Europa, incluyendo al Reino Unido, es el 20% de la economía mundial. Es una parte importante, pero hay un 80% fuera. Y desde luego todo esto de la globalización ha provocado que países como China primero, la India ya ahora mismo, pero hay otros países con un crecimiento económico brutal, la propia Indonesia que acabamos de mencionar. Hoy un país como España es inviable. Es un país, somos el 0,6% de la población mundial y poquito más del 1% de la economía pues yo ahí mundial. No estoy de acuerdo. Necesitamos, o estamos en un ámbito más amplio que nos permita tener masa crítica y competir y jugar en ese escenario, porque toda Europa será la tercera parte de China y toda Europa será la tercera parte de la India. En población, en economía, somos todavía un poquito más, pero en población ya no, desde luego que no. Y necesitamos esa masa crítica. Y si vamos a micropaíses, nuestra capacidad de competir y de pesar en ese mercado, en ese mundo, salvo que consigas ofertar un producto especializado que solo tengas como Taiwán. Sí, pero Taiwán vive todo el día al borde del abismo. Sí, bueno, claro, el tema, la única desventaja real, que es muy grande, es tener un país grande al lado que te esté todo el tiempo acosando. Taiwán, si no llega a estar Estados Unidos ahí, no existiría como país. Sería la provincia de Taiwán. Sí, pero por ejemplo en Europa, países que funcionan muy bien tienden a ser estados
más pequeñitos y reducidos. Bueno, tratan Luxemburgo, Suiza, sí. Liechtenstein, Irlanda ahora. Luxemburgo capta capitales de toda Europa. Irlanda ha tenido un enorme crecimiento económico, captando capitales, claro, cobrando un 10% de impuestos de sociedades o un 12%, mientras el resto cobramos el 25%. Eso sirve para un momento puntual y pero eso no garantiza la viabilidad de un país de 50 millones de habitantes. España es demasiado grande para ser Luxemburgo y demasiado pequeña para jugar en esa liga. Y necesitamos agruparnos todos. El único país que luego está otro país que es Noruega, que bueno, gracias a sus inmensas reservas de petróleo y su inmenso fondo soberano, pues se mantiene. Pero claro, Noruega, si no existiera la OTAN, a Rusia le podría durar 15 días. Sí, es que nuestra supervivencia común exige Volvemos que a estemos España. juntas. Esta es tu última legislatura, ¿no? Bueno, estamos prácticamente en mi último trimestre, porque en julio tengo previsto mi retirada y mi jubilación definitiva, por lo tanto... De la política ya... No, de la política nunca se jubilará, ¿verdad? Una persona que es política nunca deja de ser político. Lo que sí me desengancho es de la política activa. Efectivamente paso queríamos saber a opinar. Dos cosas, tanto para bien como para mal, de esta legislatura, de que tú consideras este gobierno de los en últimos 6 años. En esta legislatura. No, incluso ampliando un poquito más, desde que llega Pedro Sánchez al poder, dos cosas que te parecen que ha hecho muy bien o bien, y dos cosas que destacarías que han hecho mal o muy mal. Mira, yo creo que lo que ha hecho mejor Pedro Sánchez es, en primer lugar, desde el punto de vista de la economía, cómo afrontar la crisis. Hubo un momento en que se afrontó la crisis con recortes, y la consecuencia de los recortes es que la economía bajaba y el déficit público aumentaba, porque lo que se recortaba tenía como consecuencia... No, pero tenía como consecuencia que el bajón de la actividad económica y de la recaudación hacía que en vez de reducirse el déficit aumentara. Esta vez se ha jugado a lo contrario. Se ha ido a una economía expansiva, el déficit, el montante total de la deuda aumentó, sin embargo se ha producido el fenómeno de que el peso relativo de la deuda ha bajado. Como consecuencia de que la economía ha crecido más. Yo creo que eso ha sido muy importante. El segundo aspecto que considero muy importante y muy positivo de la etapa de Pedro Sánchez es la socialización del beneficio. Es decir, él ha procurado que este crecimiento económico se repartiera con un mayor equilibrio y justicia social. La subida del salario mínimo interprofesional creo que ha sido muy positiva porque ha dignificado muchos empleos, y su consecuencia sobre la economía ha sido positiva porque ha incrementado el consumo y por lo tanto la actividad económica. Yo creo que desde el punto de vista social yo le daría un 10 directamente. En ambos los dos ámbitos le daría un 10 a Pedro Sánchez. ¿Cuál es la etapa que va a ser más opinable? Son los acuerdos con determinados grupos nacionalistas, sin lugar a dudas. Es decir, creo que la normalización política de Cataluña es muy importante y muy positiva, pero los acuerdos con Junts nos colocan en un escenario que tensiona las costuras de nuestra Constitución y de nuestro país, y que todavía están sin plasmar esos acuerdos. Por lo tanto, no me atrevo yo a anticipar cuál va a ser el final, pero claro, España es el Estado que es porque hay una profunda solidaridad. La diferencia de renta entre Madrid, que es la comunidad más alta, y Extremadura, que es la comunidad más baja, es de 2 a 1.
Si tú lo comparas con Estados Unidos, Lo comparas con Estados que hay Unidos. entre estados es... No, pero en Inglaterra, tú comparas el nivel de renta de Londres con Northumberland, y es un estado unitario, ni siquiera es un estado federal, con Northumbria, lo que está al norte, en la frontera con Escocia, y esa frontera es 4-1. ¿Y por qué hay 2-1? Porque España, en nivel de renta, puede no tener una renta mucho mayor que otros países, pero la sanidad es muy similar en toda España, salvo Madrid, que es tan peor, pero no es un problema de renta, es un problema de concepción ideológica y política. Es decir, no tiene sentido que la atención primaria esté mejor en Extremadura o Galicia que en Madrid. No es por razones económicas, es por razones de decisiones políticas que se toman. Pero hay una gran solidaridad interna, pues a través de la sanidad, a través de la educación, a través del Fondo de Suficiencia Financiera de las comunidades autónomas. Que claro, en el momento en que digas, como en Estados Unidos, que cada estado gestiona lo que recauda, y si no recauda y no tiene ingresos, ¿No gestiona? Pues no podrá tener universidades públicas, sus carreteras serán mucho peores y hasta tendrá que cerrar las cárceles porque no tiene dinero para pagar las prisiones. No porque no haya delincuentes, ¿no? No porque no haya delincuentes, pero porque además en Estados Unidos, si un estado o un ayuntamiento da en suspensión de pagos, o en quiebra, da en quiebra o en suspensión de pagos. Sí. Y eso es un poco lo que, claro, la deriva a la que puede conducir esto, que yo tampoco personalmente estoy muy en contra de eso, porque creo en la descentralización, pero es a que cada comunidad acabe gestionando sus propios presupuestos. Eso es a donde nos quiere llevar Junts. Eso es a donde nos quiere llevar. Eso es la aspiración. Fíjate, ¿cómo ha cambiado el nacionalismo? Que el nacionalismo hace un siglo era el de los países oprimidos y ahora es el de los ricos. Es decir, ha cambiado, es una versión. Bueno, en Alemania lo tienen muy claro, bueno, ¿no? La zona rica, ¿no?, de Alemania. Sí, no, pero pasa en toda Europa. Es decir, determinados mensajes que le oyes aquí a determinados grupos nacionalistas. Parece que son pobres, parece que es en la el comunidad fondo, más. Si escuchas a la Unión Social Bávara, no recuerdo cómo se llama, Sí, la de Baviera. la CSU, los de Baviera. Sí. Me refería yo antes. Sí, pueden decir lo mismo, dice, bueno, es que ya estamos hartos de poner dinero para los del este, ¿cuándo se acaba esto? Dices, a ver, esto es un poco extraño todo. Antes los que se rebelaban eran los pobres y ahora los que se rebelan son los ricos, pero está siendo algo que lo ves en muchas partes, es decir, lo mismo que la extrema derecha catalana ahora, es decir, es que esto está lleno de moros, hablando mal. Pero, ¿quién fue el que puso todos los frenos para la inmigración latinoamericana en Cataluña? ¿Fueron ellos? ¿Fueron ellos? Que le parecía que los latinoamericanos hablaban castellano y eran proespañoles, y que eran mejor otros, que total les daba igual aprender catalán que castellano, porque como no hablaban ninguno de los dos era más fácil. El tema de la inmigración es un debate para tratarlo seguramente en un monográfico, pero lo que sí yo tengo claro es una cosa, que la gente... Sin compartir nada de lo que dicen. Pero lo que sí yo tengo claro es de que un país como España, que está exportando 500.000 chicos y chicas formados al extranjero cada año, tiene que replantearse mucho la fuga de talentos. La fuga de talentos y porque la gente que viene, la mayoría, pues, está bien que venga, que yo no estoy en contra. Por eso digo que es para un monográfico. Pero bueno, pero el que haya 500.000 personas que se vayan formados, es un tema delicado. Yo no controlo esa cifra, me llama la atención porque me parece enorme. Pero sí es cierto. Y creo que eran 400.000, que lo estuve contrastando. Bueno, ayer, pero sí, una burrada. Que es una cifra importante. Los que sean. Muchos. Es mucho, porque lo que sí es cierto es que cuantitativamente nosotros estamos recibiendo 600 o 700.000 personas cada año y mayormente no son personas con estudios académicos ni con conocimiento de la lengua.
Bueno, con que es respecto a la difícil. lengua tenemos la suerte que casi el 50% de nuestra inmigración es Sí, latinoamericana. eso sí es verdad. Y eso es un enorme capital que tenemos en España. Lo quiero decir con absoluta claridad. Pero no me parece un gran negocio importar personas con un nivel de cualificación X y exportar personas con otro nivel de cualificación mucho más elevado. De hecho, la gran diferencia que hay entre los inmigrantes gallegos en particular y españoles en general a día de hoy es que nuestros abuelos o bisabuelos a duras penas sabían leer y escribir cuando emigraban, y los que hoy emigran pues son ingenieros, son médicos, y eso me parece un empobrecimiento porque se han invertido unos recursos. Y además porque España necesita crecer no solo cuantitativamente, sino cualitativamente. Y para crecer cualitativamente necesitamos esa población. Yo creo que la inmigración con carácter general es positiva, porque si España no hubiera recibido estos inmigrantes, hoy sería un país en retroceso demográfico y en retroceso económico. Hoy España tiene 49 millones de habitantes porque han llegado 10 millones de personas. Si no hubieran llegado esos 10 millones de personas, tendríamos probablemente 37 millones de habitantes. Eso también es un problema para replantearse el tema de por qué no hay crecimiento de la natalidad. Porque hay otro tema que se nos escapa. Un 35-37% de los niños y niñas que nacen en España, sus padres son extranjeros. Es decir, si esa población no viniera, no solo habría un menos crecimiento, muchísima menos natalidad. Sí. Es decir, el saldo negativo... En Galicia de eso sabemos bien, ¿verdad? ¿Qué? El saldo negativo sería absolutamente brutal. El año pasado creo recordarme que de 380 o 400.000 nacimientos, 170.000, algo así, eran hijos de padres extranjeros. Dices, oye, que no es solo que venga menos gente de fuera, es que nuestra natalidad está completamente hundida. Y decimos, bueno, hay que aumentar la natalidad. Decimos, vale, bien, pero aumentar la natalidad no es tan fácil, porque para empezar... ¿Por qué la gente no quiere tener hijos? Pues porque muchas veces hay otros... Hay que analizarlo, pero desengañémonos. Tu novia, tu futura mujer, bueno, en tu casa sois hijo único. Ya somos de una generación, yo también solo tengo una hija. Ya somos de una generación en este sentido que fue un cambio. En mi casa éramos 4 hermanos y mis padres, los dos, eran 7 hermanos en casa. Eso no va a volver. No va a volver porque eso es incompatible con el ritmo de vida actual. Claro, es decir, eso era viable porque nuestras abuelas se dedicaban a la familia. A la crianza. A la crianza, pero eso hoy no puedes pedir que lo haga tu mujer y probablemente tú tampoco estés dispuesto a hacerlo. Por lo tanto, nuestro escenario ya es otro y es diferente. Y por lo tanto nosotros vamos a necesitar esa inmigración. Y probablemente debemos orientar esa inmigración facilitando en la medida de lo posible que venga de América Latina, no por racismo, sino porque... Por integración. Por la capacidad tienen el idioma, normalmente tienen educación que se debería facilitar el compatibilizarla aquí, porque un médico, yo creo que un médico de Venezuela, un médico de Cuba, tiene los fundamentos necesarios como para en 2 meses o 3 poder estar trabajando. Deberían habilitarse mecanismos de reconocimiento o de acceso a una titulación básica. Aquí no sé si a lo mejor hay que hacer un curso, pero tienen que habilitarse mecanismos. Menos burocracia para facilitar el reconocimiento de sus títulos. Eso, porque nosotros necesitamos esa gente. Y para nosotros que venga gente de América Latina es una enorme suerte, porque es gente que su integración es prácticamente inmediata. Y de hecho, todos los estudios económicos que hay de lo que ha pasado en España en los 3 o 4 últimos años hacen referencia a la emigración de América Latina como un factor fundamental del desarrollo económico de España, porque fue una emigración que se pudo incorporar inmediatamente, sin gran confrontación social, y que empezó a producir inmediatamente. ¿Qué medidas crees que podrían solucionar el tema de la vivienda en España?
que es un problema muy grande que tenemos y al que nos enfrentamos los jóvenes. En España hay un tema que continuamente lo saltamos. La vivienda es competencia de cada comunidad autónoma, no del Estado. La competencia, por ley, porque así está establecido... Bueno, no digas eso del Estado porque después te van a decir que las comunidades autónomas también son Estado. No es competencia de la Administración Central. Por Efectivamente. ley, en Galicia tenemos una ley de la vivienda que en su preámbulo dice algo así como que la política de vivienda es competencia exclusiva y hasta no sé si utiliza el término excluyente de la comunidad autónoma de Galicia. Bueno, es competencia exclusiva, pero luego no se ejerce. Y luego se entiende que la financiación la debe aportar el Estado. El Estado se ha metido a aportar financiación y se ha metido a hacer un gran esfuerzo en materia de aportar terrenos, suelos, lo que pueda. Pero no se puede saltar la competencia autonómica. ¿Qué creo que hay que hacer aquí? Yo creo que lo ideal sería un pacto de Estado para modificar la ley del suelo estatal en el sentido de, para evitar después conflictos de constitucionalidad con alguna comunidad autónoma, para declarar una absoluta claridad que la política de vivienda forma parte de un derecho esencial de los ciudadanos y, por lo tanto, la clasificación de suelo para vivienda, la expropiación de suelo para vivienda goza del amparo y de la protección de la ley. Pues no te puedes encontrar con que un día vas a expropiar y te paran en los tribunales. Y con esa habilitación clara, las comunidades autónomas, a través de sus leyes, tienen el abanico legal claro para habilitar suelo, clasificar suelo y expropiar suelo. Es decir, la ley del suelo de Galicia y la ley 316, creo que es, que define los intereses, los proyectos de interés general, permiten que, previa aprobación por el Consejo de la Xunta y previo informe de los ayuntamientos afectados, la comunidad autónoma pueda delimitar ámbitos en cada municipio que automáticamente se clasifiquen como polígonos residenciales y que será adquirido el suelo por expropiación. Y con eso se puede poner en marcha suelo para hacer todas las viviendas que se juzguen necesarias. Todas. Se puede habilitar suelo para hacer 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 viviendas. Y luego lo que debe habilitar a través de los acuerdos con el Estado son los fondos que financien la expropiación de esos suelos y la urbanización de esos suelos. Porque luego la construcción, lógicamente, en buena medida puede autofinanciarse. Pero ahí quería ir yo a algo que siempre, a mí es un tema que me gusta, el urbanismo, y la financiación. Tú has sido alcalde mucho tiempo, sí, y tú sabes que España, ya la Unión Europea le lleva diciendo mucho, hay alguna directiva que le lleva diciendo que España hay un déficit, ¿no?, en cuanto a la financiación de los ayuntamientos, que no están suficientemente financiados, ¿no? Y, por ejemplo, en esto de la construcción de vivienda hubo muchísimos ayuntamientos que, tú sabes, que había un 10% de aprovechamiento, que ese 10% que después se subasta y lo tenían que dedicar para sus... para sus cosas cotidianas, es decir, para personal, ¿no?, en vez de... Para eso no se dedicó, lo que sí se dedicó... Pero, ¿sabes por dónde quiero ir, no? Sí, por ejemplo, para arreglar calles. Efectivamente. Que no era para construir vivienda, eso es cierto. Eso ha venido pasando y sigue pasando. Se ha concebido ese 10% como un mecanismo de complementar la financiación de los ayuntamientos. Eso es verdad. Con todo, la competencia es autonómica, no de la administración local. Por lo tanto, lo que hay que buscar es financiación para expropiar, para urbanizar ese suelo. Eso es. Y luego para construir. Pero para construir es más fácil, porque se pueden habilitar sistemas
de tipo cooperativas, puede haber operadores privados que intervengan y, por supuesto, sería importante que una parte de las viviendas mantengan la titularidad pública, pero con un cierto control. Voy a poner un caso que yo conozco y seguramente tú también, Viena. Viena, el Ayuntamiento de Viena es propietario de 200.000 pisos, que son prácticamente el 50% de las viviendas de Viena son propiedad municipal. Hay unas oficinas municipales donde, si tú quieres alquilar un piso, te vas a esa oficina, te dicen qué pisos tienen en oferta y si no hay oferta, vas a una lista para que el primero que quede. Y ese servicio de vivienda se ocupa de controlar que la gente pague, de que los pisos se mantengan, de que se paguen los gastos de la comunidad. Algo parecido pasa en Singapur. Claro. En España y desde luego en Galicia eso no ha funcionado. No voy a dar datos concretos porque alguien se me podría sentir ofendido, pero la experiencia que yo he vivido es de gente que llevaba 12 años sin pagar la comunidad, que no había pagado el piso ni un solo mes y que la comunidad autónoma no era capaz de resolver esa situación. Lo he vivido. Y no voy a entrar en más datos. Claro, pero nosotros aquí en España tenemos esa concepción de la propiedad en los pisos sociales y cuando, por ejemplo, en Europa es el alquiler, es decir, se alquilan pisos sociales, que es lo que estás diciendo tú del proyecto de Viena. Pero por ¿no? eso yo estoy de acuerdo con ese proyecto. Por eso salieron a la venta, porque era la única forma de quitárselos de encima. Decían, es que el problema de este piso social que tengo en alquilar es que ni cobro la renta ni me paga la comunidad y encima no lo doy resuelto. Y eso servía de coartada y de disculpa para decir, mira, casi prefiero regalarlo que acabo antes. Por lo tanto, eso lleva a la situación actual. La comunidad autónoma ha pasado miles de viviendas que recibió, muchas de ellas, en herencia del anterior Ministerio de la Vivienda y las acabó privatizando. Miles, no cientos. Por lo tanto, eso hay que gestionarlo de otra manera. Si una familia no puede pagar la vivienda, pues a lo mejor tiene que tener una vivienda gratis. Pero lo que no puede haber es el engaño de... Pago un alquiler, pero hay un impago. Hay un alquiler, pero no pago. No es pagar. Y se mantengo durante 10 años, 12 años. Pues es que yo he conocido casos que ha sido así. Que eso se tiene que gestionar con seriedad. Y desde luego hay otros modelos, no digo Singapur, porque Singapur, la tradición china no es muy compatible con la nuestra. Singapur es un país que la ley se aplica estrictamente. Y estrictamente quiere decir que como tires como te cojan con un chicle, te enteras de... ¿Y qué opinas de la última ley que entró en vigor el día 3 con respecto a la ocupación? ¿Si que consideras que es un problema? Las diferencias entre la ocupación tal cual de allanamiento de morada con la ocupación de los denominados inquilino-ocupas. ¿Crees que la ocupación es un problema real o es una exageración? Es una exageración y es un problema real. Es una exageración en el sentido que parece que es un problema generalizado en toda España. Pero, por ejemplo, hay comunidades, como concretamente en Barcelona, donde hubo 5.000 ocupaciones en un año. En Barcelona representa el 40 y pico % claro, de las ocupaciones en España. Claro, lo que se vive en Barcelona no se vive en claro, Asturias. Con 5.000 ocupaciones. En Santiago creo que hay como 30 o 40. Bueno, pues últimamente en la zona vieja un par de ellas. Enfrente de mi casa, de nuestra casa. Como 30 o 40 sobre 40.000 viviendas o 50.000 viviendas. Es un porcentaje muy pequeño, por lo tanto creo que se exagera, pero creo que es un problema real. En primer lugar porque afecta un derecho fundamental que es la propiedad. Por eso la ley esta hace hincapié en los juicios rápidos, que son allanamientos de morada, la usurpación, pero bueno, no vamos a entrar en ello. Se distinguen dos situaciones, que es cuando es vivienda habitual y cuando no es vivienda habitual. Lógicamente la vivienda habitual debiera ser considerado como un delito. Lo es. Y no, tiene, bueno, sí, que allanamiento de morada. Es allanamiento de morada. Sí, es un delito, sí. Y entonces ahora se hace el juicio rápido. No había nadie que fuera condenado a ninguna pena de prisión hasta hoy por haberle ocupado una vivienda que estaba siendo habitada a alguien.
he visto casos, afortunadamente, en que sí se ha resuelto rápidamente. Cuando es primera vivienda tiende a resolverse. Sí, No, está pero claro, con- basta pero que con no la estés ley- empadronado ahí y estés, por ejemplo, empadronado en la casa del pueblo, como para que ya no se considere tu primera vivienda y ya te han jodido. Efectivamente, Entonces, es importante, es importante y debe tener una consideración, desde mi punto de vista, grave, la ocupación de la vivienda habitual de una persona y dejar a una persona a la calle. Luego hay la ocupación de una vivienda que no está siendo utilizada. Entiendo que ahí debe ser un delito y se debe resolver rápido. No es posible que eso entre en un procedimiento y que eso se demore año y medio o 2 años. Es un escándalo que además puedo deciros que en el mundo no lo entiende nadie. nadie. Nadie lo entiende. Tú vas a Francia, le Y dices, además- oye, que me ocupan la propiedad Bueno, también, y te pero dan ahí, 2 años. pero ahí Dices, ¿cómo? también tocamos con un tema que, bueno, que trataremos en algún momento, que es el tema de la justicia y la lentitud con la que funciona. La ley, o sea, los desahucios por arrendamientos y todo, son eternos. a Todo veces, eso ¿no? tiene que tener una solución cautelar. Si usted Efe- quiere, voy a efectivamente. juicio, pero Medidas cautelarmente. cautelares. Sí. Por la vía penal, por eso la Fiscalía, por la vía penal en los allanamientos de moradas, sí que puede actuar por ahí. Ahí Que se que tiene ser- que tutelar efectivamente el derecho Claro, a la propiedad. Claro. cautelarmente usted desaloja el Antón, piso. tenemos que ir terminando, ¿no? Vamos a meter el turbo, que tenemos poco tiempo, y voy a hacerte una pregunta más con respecto a la vivienda, pisos turísticos, y un par de preguntitas sobre pensiones, juventud. ¿Crees que los pisos turísticos afectan al mercado de alquiler? Sin duda. Por el número, pero no tanto por el número, sino por dónde colocan el listón. Es decir, el listón se coloca en otro escenario. De hecho, yo estoy convencido que los pisos turísticos han tenido que ver con la minoración de la oferta, pero sobre todo han tenido que ver claramente con la subida de precio de la oferta. Hoy para una persona, un empleado normal, alquilar un piso, ya lo digo, en el centro de Santiago, es muy difícil. Es muy difícil. Primero por la escasez de oferta, pero en segundo lugar por el precio. Incluso en Alcalá de Henares un piso de 2 habitaciones, 50 metros cuadrados en una zona normalita, te cuesta 750, 800 euros. Que si vives tú solo... Pero todo esto, fíjate, está dando lugar a una situación un poco tremenda. Yo conozco a personas que han aprobado su oposición de funcionario y los han destinado a Madrid, entre otras cuestiones porque los que han aprobado antes que ellos, en cuanto tienen posibilidades, se van a otro sitio. ¿Y cómo están viviendo? Compartiendo entre 3 y Como 4 estudiantes. Como estudiantes. Yo el año pasado tenía un compañero de piso que era profesor de, yo creo que de lengua y literatura, de un instituto en Alcalá de Henares, y era compañero de piso mío, que es un poco triste. Pero yo conozco a personas que son funcionarios, Claro, sí, sí. incluso algunos del grupo A, y que están compartiendo piso con otras 2 personas. Digo, hombre, a ver, esto tiene su ventaja, pero Moi razonable non é. no es. Y ya hay Es que así situaciones. como vas a tener hijos también. Bueno, y hay situaciones, yo la he vivido, porque me ha tocado vivirla a mí, en mi familia directamente, de llegar a alquilar un piso, 2 personas, con un cierto sueldo, y decirles, mira, es que no me vale. Necesitamos que os avale alguien que tenga unos ingresos mínimos de 4.000 euros netos Caray. al mes. 4.000 netos al mes. Sí, sí. Sí, o se piden 6 meses de... No, Eso- 2 meses de fianza, un mes de seguro de impago, un mes de... No me lo he contado nadie, he tenido que avalar yo. Quiero decir que lo sé perfectamente porque he tenido que firmar el aval. Y dices, es que esto así es imposible. Y sé el caso de personas, funcionarios, que han llegado para alquilar un piso y les han dicho, mira, es que con tu nómina no nos te vale. lo alquilamos. Claro, ese es un problema grave. Y dices, hombre, Lo que pasa es que yo ahí tampoco tengo claro de que los pisos turísticos, todo tipo de pisos turísticos, sea lo mismo y todas las ciudades sea lo mismo, ¿sabes? Yo creo que ahí también hay que diferenciar a veces, pues no es lo mismo un bajo Por supuesto. que un sexto en una comunidad, yo qué sé. Hay cantidad de por cosas supuesto, que a lo mejor y hay que... incluso más cosas.
Por ejemplo, en Santiago se ha habilitado la posibilidad de los 2 meses al año para en alquiler verano. turístico. ¿Por qué se ha hecho eso? Para facilitar que esos pisos el resto del año se dediquen a alquiler de estudiantes. Al principio íbamos a poner 3 meses. ¿Y por qué lo dejamos en 2? Porque ahora como los exámenes son en julio, es que van a echar a los estudiantes en los exámenes. Tenemos que garantizar que pueda ser 2 meses entre el 15 de julio y el 15 de septiembre. Por eso se puso 2 meses en la modificación del plan general. Que tampoco es que yo considere que el piso turístico en sí es malo per se, no. Una determinada oferta controlada de pisos turísticos puede ser un elemento complementario de la oferta turística de una ciudad, pero tiene que estar controlada, no puede estar completamente desbordada, y luego hay que tener en cuenta también la comunidad, es decir, la comunidad tiene que estar de acuerdo en el piso turístico. Si no le estás metiendo un input en el edificio que... No, al Y final, después ahí entra la faceta de los abogados, ¿no? Y van buscando, entonces aparecen el alquiler vacíos legales. el alquiler de habitación, de uso de habitación que no está regulado en la LAU, que se regula en el Código Civil, que para modificar eso hay que hacer una ley orgánica y modificar el Código Civil. Bueno, ese tipo de cosas. España es un país que está lleno de abogados y además de muchos que son muy listos, y efectivamente que lógicamente cualquier ley o cualquier norma que salga van a buscar donde hay un hueco que no ha quedado atado y bien atado, y por lo tanto donde podemos colarnos, y al final las contradicciones que pueden existir entre la ley siempre se resuelven en beneficio de en favor del reo, ¿no? Vamos a hablar un poco de... Pero apura, venga, vamos, Antón. ¿Por qué crees que los pensionistas son el único grupo poblacional que ha aumentado su poder adquisitivo desde 2008, desde la crisis? El único. Sí, es cierto. Bueno, no es el único. Los empresarios también han aumentado y los rentistas también han aumentado. Esa comparación se hace exclusivamente con los que cobran de una nómina. Porque una de las cosas que se ha pasado desde el 2008 en España es que la renta del capital es superior a la renta del trabajo. Es decir, los ingresos que se generan en la sociedad, creo que es un 52% es por rentas del capital y un 40 y algo por cien por rentas del trabajo. Por lo tanto, a mí ese también es un desequilibrio que me preocupa, porque quiere decir que nos convertimos de alguna manera en un país de rentistas. Por lo tanto, eso tiene que ver con los jubilados. La mayor parte de los rentistas son jubilados. Y por lo tanto, ese es un ingreso complementario para los jubilados. Y luego, en segundo lugar, porque las pensiones son las que han mantenido su poder adquisitivo, cosa que los salarios no lo han mantenido. Es cierto que ha subido el salario mínimo, pero todo esto que había en las empresas hace 15 años, de personal de la empresa que tenía 40 años, 45, 50 años de edad, que tenía 20, 25 años de antigüedad, y que por lo tanto tenía unas retribuciones especiales, porque la antigüedad se primaba mucho. ¿Qué ha pasado con ellos? Que todos ellos han sido liquidados, han sido despedidos, unos se han jubilado y otros se han acogido a la fórmula esta que permite la ley, que es cobrar una pequeña pensión hasta los 65 años y que el Estado cotice a la seguridad social por ellos. Entonces, fíjate, esto lo tienes que ver en relación con otro dato que te voy a dar. El 52% de los parados registrados hoy en España es mayor de 52 años. Antes el colectivo más numeroso era el de los jóvenes. El colectivo más numeroso es el de los mayores y tiene mucho que ver con esto. Yo sé personalmente y conozco casos de gente que estaba en su empresa realizando un buen trabajo y cobrando 2.500, 2.800 euros, ¿verdad? Ahora ha sido liquidado, ha pasado esa situación y ha sido sustituido por un joven que está cobrando 1.200.
Y eso es un tema que está ahí, que todos conocemos casos. Claro, es el problema de que cuando yo, por el mismo trabajo, cobro menos que mi padre. Totalmente. Claro, y ese ahí hay un... Yo entiendo a la juventud en ese aspecto de que digan, esto no puede ser, ¿no? Claro, porque además él entra en un convenio colectivo en unas condiciones en las que no tiene la expectativa de que dentro de 30 años él cobre lo mismo que la persona a la que ha sustituido. Efectivamente. Porque eso, hay muchas empresas en las cuales la antigüedad podía suponer hasta un 60% del salario. Del salario. Eso hoy no lo hay. Ahora, actualmente, un pensionista cobra de media 1,6 euros por euro cotizado en su momento. ¿Ves esto sostenible a largo plazo? ¿O va a haber una reducción real? Bueno, lo explico un poco antes, con lo que antes dijo, también se explica un poco eso. Vamos a ver, hoy España tiene, yo creo que el sistema más igualitario y más social del mundo de pensiones. ¿Pero es sostenible? Eso es otra pregunta. ¿Es más sostenible? Es decir, una persona en España hoy puede cotizar por un salario de 10.000 euros y cotizar por 10.000 euros, que son 3.000 euros de cotización. Pero luego solamente puede cobrar 3.285, que es el tope que puede cobrar. Una persona puede cotizar por un salario de 600 euros. Pero cuando llegue el momento de cobrar, 800. Recibirá un complemento de mínimos que le compensará. Y los que están en el medio, más o menos, cobrarán el 85% de su base de cotización. De sus últimos salarios. De sus últimos. Ahora es de los 27. Ahora es de los 27. Es decir, es una cantidad importante. Pero el 85%, teniendo en cuenta que ya no hay que pagar sanidad, que ya no hay que pagar el 6% que te retienen para la seguridad social y que a lo mejor baja un poquitín la cotización, lo que hay que pagar a Hacienda, pues al final lo comido por lo servido. Es decir, es una persona que se jubila y se queda con el mismo sueldo que estaba cobrando en activo. Bueno, esto es, sin lugar a dudas, yo creo que es muy igualitario y muy social. La pregunta que tú me haces es si esto es sostenible. Y yo ahí, sinceramente, mi opinión personal es que va a ser difícil que sea sostenible. Va a ser difícil, es decir, porque además hemos incorporado al sistema de pensiones toda una serie de pensiones para las que no se ha cotizado realmente. El tema de las incapacidades, el tema de los regímenes especiales, lo digo entre comillas, así que nadie me lo toma mal, el tema de las viudedades, hay toda una serie de temas que recaen sobre el sistema y que tienen que ser financiados vía impuestos. No es posible que el sistema dé para todo eso. Y eso, paulatinamente, la sociedad tendrá que irlo asumiendo. Mira, un país en el que va delante de nosotros y en el que tenemos mucho que aprender, que es Japón. Casi no me voy a explicitar sobre lo que dice Japón, pero por ejemplo, las pensiones entre la mínima y la máxima, el diferencial es de 10 a 1. En España es de 1 a 4. Está mucho menos. No hay tanta diferencia entre la mínima y la grande, claro. En Japón. No, en Japón sí la hay. En Japón es enorme. 1,10 es una burrada. Es muy grande. No, digo aquí que no hay tanta, está muy concentrado. Y ellos han concebido un sistema que tiene como objetivo que la población se jubile a partir de los 70 años. Es decir, tú te puedes jubilar allí a los 65, pero cobras, no sé, un 60%. Que es junto con nosotros los dos países del mundo donde más vive la gente. Efectivamente. Más envejecimiento. Entonces eso nos está planteando el escenario al que vamos. Es decir, la sostenibilidad del sistema es fundamental, pero la sostenibilidad del sistema que hemos armado, particularmente entiendo que es inviable sin una aportación importante vía impuestos. Y ahí pues es la propia sociedad la que tiene que definir hasta dónde está dispuesto a llegar, porque tampoco es muy razonable decirle al pensionista
que es el que tiene que sostener esa solidaridad. Una última pregunta para cerrar este podcast. ¿Considerarías cambiar a un sistema de capitalización privada obligatorio, como por ejemplo Hong Kong o Australia, o a uno mixto, como por ejemplo Suecia? O Austria. O Suiza. Hay muchos países que tienen un sistema mixto y funciona bien. Lo que ocurre es que hay que habilitar una transición. Es decir, en Suiza es obligatorio, no es opcional. Hay una parte de la cotización que va a la seguridad social y hay una parte de la cotización que es obligatorio que vaya a una mutua. Es un sistema hacia el que se puede avanzar, pero es un sistema que requiere un periodo transitorio muy dilatado en el tiempo. Pues estamos hablando a lo mejor de 30 años. Y algo de lo que tú eres maestro, ¿no? Consenso. Y tiene que haber un cierto consenso. Ahora, por ejemplo, las pensiones públicas en Suiza son más bajas que en España. Eso mucha gente no lo sabe y no se lo cree. Y en Alemania. Lo que pasa es que hay 2 pensiones y es obligatoria la segunda. Pero si analizas el número de jubilados suizos que se han venido a vivir a España, ya verás que es un infinito % superior al número de jubilados españoles que se han ido a vivir a Suiza. Eso es un poco con trampa. El clima de aquí y la forma de vida les encanta. Yo cuando estuve en Cuba hay mucho español jubilado viviendo también, disfrutando su pensión. Pero el importe de la pensión suiza, el importe de la pensión suiza no te permite vivir en Suiza. El Es importe de la pensión suiza te permite vivir razonablemente bien en la parroquia de Grisó, en Santiago, por ejemplo, o en la Costa del Sol. Lo digo porque hay o en Sober, que tengo yo allí un amigo. Que aquí viven estupendamente, pero la pensión de Suiza, incluso con la doble pensión, allí es mucho más difícil la vida. Lógicamente una pensión española en Cuba permite vivir muy bien, en Uruguay permite vivir muy bien, en Tailandia, en Filipinas o en Marruecos. Pero en todas las partes hay un problemilla, que es la sanidad. Hay muchísimos españoles viviendo en un radio de 60 kilómetros de Ceuta y Melilla. ¿Sabes por qué lo hacen? Porque cuando están enfermos van al hospital a Ceuta y a Melilla. Claro. Es que hay una... en las islas, en Canarias, en algunas zonas de España, hay un turismo sanitario importante, ¿no? ¿Y cómo se sostiene? ¿No? Es la pregunta también que se dice. Alemán, que ellos vienen aquí con su pensión, pero también traen su tarjeta de la Seguridad Social alemana que le permite ir al médico. Al médico aquí, sí. Eso, claro, nosotros no sé cómo estará. Europeo sí, pero a vaqueña por lo que vale. O sea. No, pero yo entiendo que luego hay un intercambio y todo eso. Y eso se financia. Pero lo que no, claro, la Seguridad Social en otros países, pues para que no se me enfade nadie el próximo, en Tailandia y en Filipinas, no, pues ya no sé cómo es mejorable. Es la cosa. Mejor no ponerse enfermo. Claro, ¿no? el problema que tienes es que si tienes un problemilla, venirte de Tailandia o de Filipinas para España. La chica esta que tuvo un accidente en Tailandia de moto pidió una donación de decenas de miles de euros porque, que por cierto el Estado nos hizo cargo. El avión medicalizado que tenían que traer era muy, muy, muy caro. Bueno, es que eso, cuando te vas a un país de esos, nadie lo hace. Que contratar un seguro. Un seguro privado. Bueno, por lo menos un seguro. Seguramente la chica tenía seguro. Lo que pasa es que no le cubría lo que cuesta un avión medicalizado. Cualquier seguro mínimamente bueno te cubre el traslado a un avión medicalizado. O sea, ¿que tú crees que iba sin seguro directamente? Ay, no lo sé cómo iba. Sí, no puedo opinar. Pero yo quiero decirte que he vivido esa experiencia. Para viajar siempre seguro. He vivido esa experiencia incluso de mandar a personas a Estados Unidos y lo primero que cierras es el seguro. El senador Bugallo tiene después hoy tiene pleno, así que vamos a acabar con esto. Venga. Sí, vamos a cerrar ya el podcast. Bueno, no hago ninguna despedida tampoco, ¿no? Pero vamos a preguntarles eso. ¿Quieres hacer el juego? Sí, el juego. Perfecto, vale. Venga. Bueno, teníamos un último jueguecito, un último bloque, muy rapidito. Vamos a hacerlo aún más rápido. Dime lo mejor
Y lo peor de los siguientes partidos. Empezamos. PSOE. Siempre defendí del PSOE la libertad interior de que gozaba y su versatilidad ante la sociedad. ¿Y lo peor? No lo voy a hacer. Partido Popular. Lo mejor del PP. Yo creo que lo mejor del PP es su organización interna y lo peor del PP en este momento me parece para mí su crispación y su obsesión por llegar al poder a cualquier precio y ya, su impaciencia. Sumar. Bueno, yo creo que Sumar, en fin, eso es un poco incongruente y, en fin, es que yo no sé si suma o si resta o si cómo es la cosa. Yo, con todos los respetos, valoro el esfuerzo que han hecho de agrupar temas que son muy distintos y creo que ha sido muy positivo para la sociedad española. Perfecto. El siguiente, ¿esto lo podemos, no? Sí, cualquiera. Podemos. Bueno, Podemos. Está medio muerto. Yo creo que fue un bluff. Está muerto ya. Bueno, fue un bluff. Ya he dicho, fue un bluff. Vox a mí me parece una extrema derecha casposa. ¿Y algo bueno o nada? Lo único bueno que le atribuiría es la defensa de algunos valores que son importantes y que están siendo menospreciados y que ellos han hecho caballo de batalla de esos valores. Como por ejemplo. El patriotismo. Aunque a la vista de lo que han decidido, Sí. tengo que ponerlo en total. Con Trump poco patriotismo se le ha visto. Tengo que ponerlo en total solfa. ¿Junts? Yo creo que es un fraude. Es decir, el nacionalismo catalán siempre presumió de su sentido común, de la búsqueda de acuerdos, de su equilibrio, y esto es lo que ha devenido es una sombra de lo que fue. ¿El BNG? Bueno, el BNG pone en valor a Galicia. Pone en valor a Galicia. Yo creo que ese es un valor importante. Y por último, Bildu. Bildu, yo le pondría en valor su sentido práctico y que nos demuestra que la esperanza es lo último que se debe perder. Hay gente que con Bildu tiene una posición terrible, pero a mí el pensar que personas que podrían haber estado colocando bombas, matando gente hace 20 años, hoy son personas que están apoyando leyes, trabajando en los parlamentos, en los ayuntamientos, con dedicación. No comparto sus ideas, pero para mí Bildu representa en ese sentido una cierta esperanza. Y por último, no te vamos a preguntar por el partido, porque te vamos a preguntar por Rufián. Bueno, Rufián a mí me parece una persona... Claro, todos sentimos simpatía por Rufián. A nadie le cae mal Rufián. Ha sido capaz de a nadie le cae generar mal. Es imposible que te caiga mal una Rufián. empatía generalizada, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues yo creo que todos vemos con simpatía, que lo vemos con mucha simpatía. Y para acabar ya, ¿cuál es la persona de la política que marcó, que dirías tú, este hombre, esta mujer, marcaron mi vida, mi trayectoria? ¿Quién dirías tú? A mí a nivel personal, sin lugar a dudas, son Gerardo Estevez y Felipe González. Muy bien.